Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi en el 50 aniversario de su fundación en 2025, dirigidos por Emilio Castellón Hernández, fundador de Mater Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ya seguimos avanzando en este tercer día y vamos a considerar en esta tarde el tema de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, que la describe perfectamente el libro del Génesis en el capítulo 3, versículos del 1 al 24, que si nos diera algo de tiempo, pues la podríamos encontrarnos, leerla, pero no sé si va a ser posible. En todo caso, ahí tenéis la cita, Génesis 3, 1, 24, para que la podáis leer individualmente. Ahí se relata cómo se produjo la caída que ya mantendría como cuando se cae una persona y rueda un poco porque la caída es estrepitosa, ¿no? Bueno, pues aquella caída todavía está rodando y rodará hasta el fin del mundo, porque aquel pecado fue tan grande, imprimió tanta fuerza en el ser humano que se ha ido transfiriendo, transmitiendo de generación en generación y de persona en persona. El Catecismo, en el número 386, dice que el pecado está en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque el origen del pecado precisamente está en una relación íntima y estrecha con Dios y su creado, su criatura creada por Él, por amor, creado de la nada, para que dominara toda la creación, administrara toda la creación y la gobernara, la dominara, etc. Le dio la compañera y esa relación que Dios establece con la criatura creada por Él, a su imagen y semejanza, esa intimidad es la que le hace volcarse a Dios, al hombre, a Adán y a Eva, que se lee en este relato del capítulo 4 del Génesis,
Y la consecuencia de que estos dos, Eva y Adán y Eva, porque es verdad que Eva fue la seducida y luego la que sedujo a Adán, pero ni la seducida rechazó la seducción, ni el seducido tampoco la ayudó a rectificar a ella. Al contrario, aceptó la seducción. Por lo tanto, tanto monta tanto Adán como Eva como Adán. Sí, claro, la historia vino primero la seducción a Eva, luego a Adán, pero me da lo mismo. Lo cierto es que aquel pecado, que fue un pecado no solamente de desobediencia, que es lo que se aprecia, te mandan a hacer una cosa y te dicen que cuidado y justamente haces la contraria. O sea, te dicen no hagas esto y vas y lo haces. Es una desobediencia, pero es una desobediencia que es mucho más profunda en su esencia. Lo acabo de leer, es importante, es interesante, es necesario, más que importante, interesante, comprender que el pecado es, en primer lugar, el rechazo al vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Y aquí está la clave. Cuando el cristiano no llega a penetrar el misterio de la Santísima Trinidad en la medida que tiene capacidad para reconocerlo, pero suficiente, por muy poca que tenga, para penetrar en el misterio es suficiente. Pero es que dentro del misterio de la Santísima Trinidad está el misterio de Dios Padre, y el misterio de Dios Hijo, y el misterio de Dios Espíritu Santo. Ahora nos estamos refiriendo al misterio de Dios Padre. Mientras yo no llego a penetrar bien quién es Dios Padre Todopoderoso, entonces no tengo conciencia verdaderamente de que mi pecado sea tan ofensivo para Dios, que mi pecado pueda llegar a romper mi relación con Dios de una manera definitiva, total y definitiva. Y entonces así nos encontramos en una de las situaciones más dramáticas que hay en nuestro cristianismo, en nuestro catolicismo, que son las personas que sí, que te reconocen el pecado como tal, pero que bueno, que tampoco, que al fin y al cabo somos mortales, que al fin y al cabo somos limitados, que somos débiles, que hemos caído en la trampa del alcohol, del sexo, del juego, del que sea, y ahora no somos capaces de salir, y bueno, pero Dios al final me comprende, etcétera. Es muy difícil que la persona pueda llegar a una profunda conversión y pueda salir de algún pecado serio que pueda tener, de la perversión del pecado en general, aunque no sea de una dependencia grande, es muy difícil, por no decir imposible, mientras esa persona no conozca la relación de Dios Padre con él y la relación, por lo tanto, que debe de tener él con el Padre. El maridaje de amor que establece Dios con el hombre y el hombre responde a Dios. Por eso hemos leído que mientras no se reconozca el vínculo profundo del hombre con Dios, que es lo primero que se necesita, mientras no se reconozca este vínculo profundo del hombre con Dios, fuera de la relación, pues es imposible. El mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad, de rechazo a Dios, porque el pecado está rechazando y oponiéndose a Dios. Cuando Dios crea el mundo, cuando Dios tiene la idea de crear al hombre y nos cuenta la tradición apócrifa que Dios contó a los ángeles
su propósito de crear al hombre a imagen y semejanza suya y para que tuviera esa potestad que iba a tener sobre la creación. Entonces dice que es cuando Luzbel, el ángel de luz, se rebela contra Dios y con él unos cuantos ángeles. Y entonces Luzbel dice aquellas palabras tremendas: no servan, no sirvo, no sirvo, no quiero servir, yo no quiero servirte. Y entonces es cuando es expulsado del cielo por San Miguel Arcángel, él y los ángeles caídos con él. A partir de ese momento, el Luzbel se convierte en Lucifer. Y a partir de ese momento su odio a Dios es absoluto. Y desde aquel mismo momento él se conjura que tiene que destruir a Dios. Qué iluso, qué ingenuo, pero bueno. Y entonces, desde el primer momento que aquí está el capítulo 4 del Génesis, el 1 y el 2, que ha estado la creación del mundo, los pasos, etc. Bueno, pues Satanás, Lucifer, decide eliminar a Dios. Y eso es lo que está intentando todavía. ¿Y cómo intentó eliminar a Dios? Eliminando su creación. ¿Cuál era lo más importante que Dios había creado? Al hombre. Al hombre y a la mujer los creó hombre y mujer. Entonces él pensó: si yo destruyo a estos, destruiré la obra de Dios. Destruiré su obra. Y en eso está todavía, pretendiéndote destruir a ti, que eres la obra de Dios. Entérate bien. Ahí está. Y ahí está que tú, con toda tu buenísima voluntad, estás intentando desde hace mucho tiempo, menos tiempo, desde antes de ayer, por si hay alguno que está empezando el camino cristiano, está intentando destruirte. No le interesas para nada, que no te cuenten cuentos de ningún tipo y que no te los cuente él tampoco. No le interesas para nada, solamente le interesas para destruir en ti la obra de Dios, porque tú eres obra de Dios, y luego ya pues a seguir sus mandatos y ayudarle en su trabajo. Nada más. Por lo tanto, te es muy útil para comprender tu pecado y para que verdaderamente estos ejercicios te sirvan para hacer un camino de conversión más serio del que has hecho hasta aquí. No digo que más serio porque no hayas sido persona seria, que has intentado vivir en la gracia de Dios, que si tú me lo dices yo me lo creo, pero lo cierto es que has intentado vivir en la gracia de Dios, pero no conseguías, porque caías y recaías y volvías a caer y te cansabas hasta de confesarte siempre de lo mismo. Bueno, pues en estos ejercicios vamos a ver si tú comprendes un poco dónde se produce tu caída, por qué se produce tu caída y por qué tu pecado. Y además, a partir de aquí sabrás darle a tu pecado el valor justo que tiene, que hay muchas veces que las personas pecan, pecamos, pero no le damos la esta que tiene, ¿no? Y cuando nos encontramos una predicación de una homilía, de unos ejercicios, de un sacerdote en el confesionario que nos amonesta seriamente, pues entonces nos levantamos de manos y decimos: oiga, ¿a dónde vas? No voy a ningún lado, tú escucha y entérate. Lo que Dios hizo
en la creación del mundo. Y lo que Dios preparó para el hombre y únicamente le pidió que no comiera del árbol del bien y del mal, nada más. No le pidió nada más. Y en cambio, él se fue seducido y a la primera de cambio, que es a la primera de cambio que tú caes. ¿Pero por qué caes a la primera de cambio? Pues caes a la primera de cambio porque tú no has tenido un encuentro con Dios Padre Todopoderoso como el libro del Génesis nos propone y como el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 386 nos enseña. La realidad del pecado, dice a continuación el número 387, la realidad del pecado y más particularmente del pecado de los orígenes, del pecado original, solo se esclarece a la luz de la revelación divina, a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de ese capítulo 4 del Génesis. En consecuencia necesaria de una estructura social e inadecuada. A ver, que me parece que me he confundido. Entonces, es que perdonadme, me he saltado un... Digo que voy a volver a empezar el número 387. La realidad del pecado y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que la revelación divina, nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Es muy esclarecedor estos puntos del catecismo para que podamos llegar a comprender esa necesidad de conocer bien la revelación de Dios y darse cuenta de que se siente la tentación de dulcificar el pecado y tentación que muchos hemos caído en ella y que otros siguen cayendo en esa dulcificación, porque se trata de explicarlo únicamente a un nivel humano. Entonces es un defecto de crecimiento, es la pubertad, es la juventud, es la inconsciencia, es la inexperiencia, también como una debilidad psicológica. Hombre, no le pidas tanto, date cuenta que esta persona joven además ha sufrido mucho, etc. O también la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, que la estamos viviendo, ciertamente, porque esta estructura social inadecuada es la que se empeña en en justificarnos lo injustificable. Como nos está justificando el aborto, nos está justificando las relaciones maritales de las maneras más escabrosas, ya no solamente que no se produzca el matrimonio, sino que además se produzca uniones entre hombres y mujeres que se rompen de cualquier manera, se vuelven a encontrar con otras parejas diferentes, etcétera. Entonces, claro, ponte tú a explicarle a esas personas que están viviendo tan inadecuadamente cuando la sociedad se lo favorece, la sociedad se lo enseña y la sociedad, pues claro, lógicamente se lo tiene que permitir, no hay otra salida. Y lo peor es que como ya es una realidad social
tan potente y tan fuerte, pues que en las familias y en los ámbitos de amistad, pues ya está, pues mira a mi compañero y tú te quedas, pero yo este señor no era el que yo conocí, perdón. Y resulta que es que no es el compañero que conocimos cuando nos vimos hace año y medio, es que es otro. Y parece como si fuera el amor de su vida. Entonces, los enamoramientos anteriores, ¿qué han sido? Entonces, aquí está que si no comprendo y si no entiendo que el conocimiento del designio de Dios sobre mí, sobre el hombre, se comprende que el pecado es un abuso de la libertad, que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse. Si este designio de Dios yo ni lo conozco o lo quiero ignorar de entrada, pues claro, no comprendo que estoy viviendo en un pecado espantoso, en un pecado gravísimo. Pero, a ver, sigo en el siguiente punto. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Fijaros, esto está en Génesis 1:11, 3:1:11. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. Y en adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Y esto es un desafío para nosotros, para que ese pecado original que consistió en desobedecer porque abusó Eva y Adán y Eva, abusaron de la libertad que Dios les había dado y desobedecieron, en eso consistió el primer pecado del hombre, y en adelante todo pecado será desobediencia, una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Esto bien merece reflexionarlo y meditarlo, porque así podremos darnos cuenta que mientras nosotros no fortalezcamos nuestra relación con Dios Padre, pero fortalecerla en el sentido del conocimiento y de la experiencia, de sentirnos amados y de responder a su amor. La exigencia, esta exigencia. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma. Dirá, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte. ¿Cuántos muertos hay en vida? Muerte por el pecado mortal, por el sacrilegio, por el pecado gravísimo, los diferentes tipos de pecados. Pero el pecado mortal ya rompe la unión con Dios y lleva al alma a la muerte. Esto, claro, por lo que hemos dicho anteriormente, imposible creérmelo, imposible. Y claro, así, cuántas almas precisamente buenas que están intentando ser santas no pueden porque no les han abierto la luz de lo principal, que es lo que estamos tratando. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos
una justificación que da la vida. Hermanos, es un tema muy serio este de la caída y este del pecado, que a mí me hubiera gustado haber dispuesto de más tiempo para no machacar, sino para dar la luz a todos los rincones que pueda haber, porque el hombre en definitiva llega un momento en que el mal habita en él, porque el mal habita en nosotros, sobre todo cuando le abrimos la puerta, y en cambio la persona no acaba de descubrir de dónde viene ese mal que habita en él. Y es la pregunta que yo te hago. ¿Puedes tú descubrir de dónde viene ese mal que habita en ti? Hay que descubrirlo, hay que verlo, hay que buscarlo. Como hay que buscar el por qué tú no puedes dominar ese pecado. ¿Por qué? Y todo su origen está en esto que hemos estado viendo en estos minutos. Por lo tanto, hermanos, repito, insisto, no te conformes con el pecado. Y sobre todo, recibirías formación suficiente si fuiste pequeño y hiciste la primera comunión y recibiste catequesis, formación, y luego a lo largo de tu vida y luego en los últimos años habrás recibido formación suficiente, pero ahora mismo, en estos ejercicios, si no la tienes o todavía no la tienes la suficiente, búscala en la parroquia, que pueda haber catequesis para adultos, búscala en un director espiritual, búscala porque si no entendemos esto es imposible. ¿Cuántas personas sufren y sufren porque dicen que no son capaces de librarse del pecado? Y nadie, pues, o no la han enseñado, o no han podido, él no se ha dado cuenta. Las claves están, las claves iniciales, aquí en este capítulo 3 del Génesis 1:24, donde explica cómo es que las palabras que me vienen para denominar a Satanás son demasiado groseras. Entonces, que se ha propuesto acabar con Dios, hundir a Dios, pues claro, lo más fácil para él es hundir y acabar con la obra de Dios, que es el hombre. La primera obra de Dios es el hombre, porque la creación, que es grandiosa, la creó en función del hombre, que se la entregó para que él la dominara. Luego tuvo que recibir el castigo de que esa naturaleza, esa creación que él tenía que dominar, le haría sudor y le daría sufrimiento y le daría trabajo. Bien, pues hay que buscar, hermanos. No te conformes. Sí, en estos ejercicios has de hacer una buena confesión al final de ellos. Has de descubrir todos los pecados que vas viendo que están en tu vida, del pasado, del presente, y habrá que preparar y hacer una buena confesión. Pero también tendrás que hacer un camino nuevo en la medida que sea necesaria de formación. Ánimo pues, unido a María, nuestra Madre y nuestra Guía, de su mano, como ya hemos dicho reiteradamente, vamos a culminar este tercer día. No desaproveches las horas que aún quedan de la tarde.